que es técnico especialista en radiodiagnóstico, trabaja en el Servicio Extremeño de Salud, aunque él es de Linares, de Jaén. Ha sido casualidad que 3 personas de esta mesa seamos de Jaén y nos hemos conocido a través de las redes sociales. Bien, pues Miguel aporta algo que desde mi punto de vista es mucho valor. Es su énfasis en el aprendizaje, tanto en el mundo educativo como en el mundo sanitario. Y es que, desde luego, para estar en redes sociales, el sanitario tiene que aprender, tiene que reaprender una nueva serie de competencias que le permitan trabajar con éxito en redes sociales. Miguel Ángel. Te debo la comida de ayer, ¿no? Te debo algo todavía, ¿no? Bueno, gracias por venir y espero que aprovechemos estos 15 minutillos para hablar de algo que creo que todavía no estoy viendo demasiada actividad en Twitter. ¿Quién está haciendo Twitter por ahí? Todos los demás ya os podéis ir fuera. Venga, ya. Hombre, ¿y utilizáis estos hashtags? ¿Estáis metiendo los hashtags estos, por ejemplo? ¿Sabéis que podéis utilizar hashtags para buscar otras conversaciones, otros conversadores y otro tipo de recursos? ¿Habéis descubierto la utilidad de Twitter para encontrar eso? ¿Sabíais que existía, por ejemplo? No sé si lo sabíais. Pero tú buscas un hashtag concreto, en castellano o en inglés, y puedes encontrar grandes conversadores, grandes recursos. Y eso se está haciendo no solamente en Twitter, sino en otro tipo de redes sociales. Y una de las claves que se está haciendo desde el punto de vista del impacto, que es una de las cosas que yo me estoy centrando, el impacto comportativo. Yo busco qué pasa detrás del recurso que comparto, que creo y que divulgo en cierta manera, ¿no? Yo soy profesional de la radiología, soy técnico de radiodiagnóstico y hace tiempo que tengo ese gusanillo del mundo comparto con Necane, por ejemplo, el tema del periodismo sanitario, la información sanitaria, y tengo mucha relación con el mundo ANIS, de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, y siempre me he preguntado qué pasa detrás de ese clic en una página web o en un recurso y el paciente está leyendo algo que el titular a lo mejor no está vinculado realmente con la información. Esta mañana estábamos hablando tú hablabas del impacto de la investigación en ratones, que luego a lo mejor no se correlaciona realmente y sin embargo el titular parece que sí. Se descubre una nueva mutación que se puede cortar a través de cáncer, pero esto es laboratorio, investigación fase 2. Y al paciente le crea una expectativa. Al paciente dice, va a la consulta al oncólogo, que lo ha dicho Virginia, y dice, oye usted, en Granada están haciendo, el Instituto de Investigación Biosanitaria dicen y han anunciado que han descubierto cómo frenar metástasis en cáncer de mama. ¿Por qué no me lo quitan a mí? Pues está leyendo un titular y está leyendo esto. Y en redes sociales estamos viviendo este boom de la infosicación y de elementos en los cuales estamos cayendo precisamente, o nos estamos dando cuenta que hay que combatirlo a través de símbolos, por ejemplo, con el tema de la mamografía. Yo he hecho bastantes artículos sobre eso. Todavía existe no sé si habrá llegado con WhatsApp, diles que te pongan el collarín de tiroides para hacer la mamografía. Y eso no tiene sentido ninguno, no tiene ninguna evidencia. Y sin embargo trabajamos por eso. Pero sigue habiendo todavía ese tipo de problemas. Sin embargo, hace unos 3-4 años me fui al mundo de la innovación educativa a través de las tecnologías. Ayer tuve una conversación interesantísima con Jordi y descubrí que están más avanzados que nosotros. Ellos han sabido, el mundo de la innovación educativa con tecnología, han sabido crear otras redes del conocimiento y por eso están evolucionando mejor en la transmisión del conocimiento. Y por eso me fui ahí. Y digo, bueno, voy a investigar a ver qué pasa por ahí. Y es cierto que estamos fallando en los sistemas sanitarios entre los grupos de profesionales, entre los grupos de profesionales con asociaciones de pacientes, en especialidades sanitarias, estamos fallando en la creación de la red del conocimiento, tanto por exceso como por defecto. Porque de alguna forma, esta sociedad del conocimiento que citaba esta mañana Marisa y que lo estaba presentando, de alguna manera debe de generar un aprendizaje. Todavía nos cuesta trabajo a los profesionales sanitarios explicarle, descodificar la información al paciente de por qué yo tengo que decidir así. Pensar en un momento cuando le estamos diciendo al paciente, no, aterrizo lo mío, ¿no? No, después de la radiografía va un TAC y después la resonancia, y el paciente se pregunta, ¿y por qué no me hace la resonancia ya? Ese algoritmo no lo entiende. Y eso hace que busque información en Internet.
¿Por qué no me hacen la resonancia? Me estoy situando en el cogote del paciente, de la gente que busca información. Y eso hace que nosotros no estemos actuando o no estemos volcando información descodificada. En redes sociales no hace falta descodificar más y además crear recursos con contenido de valor. Hablamos, yo por ejemplo, con compañeros de la radiología, este es el gantry, está en la mesa, este es el buki, y vuelvo a decirle lo mismo al paciente. Y el paciente dice, ¿esto qué? No se entera. Y le crea incertidumbre. Y entonces busca en internet. Y cuando va a la consulta de oncólogo o de radiólogo o de lo que sea, mire usted, que es que yo he visto en internet, porque a mí ustedes no me lo están explicando. Y ese valor de las redes sociales no lo estamos destripando en cierto sentido. Y por eso me fui a la innovación educativa, y Teresa lo ha citado bastante bien, que es el mundo del PLE, Personal Learning Environment, y de las instituciones que aprenden. Creo que hace falta que hospitales o complejos hospitalarios o áreas de salud creen entornos de redes de aprendizaje, y se puede hacer y existe a través de las redes sociales. Por eso estamos diciendo, hay que estar, ¿vale? Hay que estar, pero para un propósito. Y por eso decía antes que si cogéis tu Twitter o buscáis mejor con competencia digital, que ha citado al principio perfectamente Teresa, la competencia digital la necesitamos, saber buscar, saber filtrar, y no lo sabemos, y está al alcance, y existe. Y no es, al final solamente es tiempo. Tú no te compras un coche hoy en día que no tenga un mogollón de cosas digitales y no te atreves a salir a usarlas si antes no lo has aprendido. Y sin embargo, en redes sociales, que son una herramienta interesantísima, no nos atrevemos, no le dedicamos tiempo. Pero el coche electrónico con el parking automático, con esto y con todo lo otro, sí lo hacemos. Y hay utilidad en las redes sociales, muchísima. El aprendizaje organizacional a través de las redes sociales te puede dar ese tipo de, o te puede permitir, a partir de ese conocimiento, varias intervenciones muy interesantes. Por ejemplo, cómo se desarrollan la cultura de organización de los pacientes y de los propios profesionales. Porque hay profesionales que en una especialidad están hablando de un tema y no están hablando de otro. Existen herramientas ya en redes sociales como análisis de sentimientos, análisis de respuestas, que se le está metiendo machine learning y se está analizando el comportamiento de las redes sociales, no solamente en Twitter, LinkedIn y otro tipo de elementos, que se está averiguando bastante sobre eso. ¿Qué se está hablando en redes sociales? Incluso en plataformas educativas. ¿Hacéis cursos en algo que no sea Moodle? En algo que no sea Moodle. Cursos de plataforma. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Que no sea Moodle. ¿Habéis hecho algún curso en donde no sea Moodle? Moodle es más antiguo que los balcones de palo, la verdad, porque es que no analiza muchas de las cosas que necesitamos los docentes analizar. Adherencia, abandono, por qué no haces el curso, y luego a través de las redes sociales se involucra también a la gente, pero para eso, insistimos, necesitamos competencia digital, necesitamos que os dediquéis a eso y que aprendáis. Y hay una cuestión del aprendizaje y la educación en línea, y es que el software de colaboración está permitiendo bastantes valores. No sé si conocéis el portal ResearchGate. ¿Lo conocéis? Está implementando también la capacidad de las redes sociales y te identifica, no sé si con blockchain o no sé muy bien, pero identifica, porque las redes sociales están interesadas en que compartas tus perfiles unos con otros. Tú te metes en ResearchGate y estás interesado, estás curioseando en algo, y tiene el componente de las redes sociales y te comunica socialmente y digitalmente con otros usuarios que están interesados en tus mismos temas. Y es una realidad. Y para eso, insisto, hace falta dedicarle tiempo, y os invito a que lo descubráis. Voy a pasar a hablar de la narrativa digital, que algo de esto quiero meter un par de vídeos ahora. Y es que, pues ahora verás. Voy a pasar rápido entonces. Descubrí que el nuevo mundo estaba de una forma mucho más conectada entre la búsqueda de información. Está bastante más conectada a través de una serie de vídeos. Bueno, esto, insisto, narrativa digital aprendida del mundo de la innovación educativa. Descubrí que los pacientes están buscando información y lo descubrí de forma casual. Voy a un congreso de radiología, encuentro una resonancia magnética que está no conectada, por si estuviera conectada no podría acceder con el teléfono móvil, porque ya sabéis que todos los elementos metálicos van al centro,
lo absorbería. Y entonces hago un vídeo y digo, bueno, pues mirad cómo están nuevas tecnologías haciendo más comodidad la posición dentro de la resonancia magnética. Ostras, 100.000 visitas. ¿Qué pasa aquí? Y hago otro vídeo en otro congreso y otras 100 y pico mil visitas. Y empiezo a observar que en la conversación que son pacientes que están demandando información, no son profesionales. Y son pacientes, digo, ostras, pues esto tiene que tener interés, porque había mucho en inglés, pero no en español. ¿Qué es lo que hice? Sondear y ver dónde soy competitivo. Y ahora estoy hablando de la narrativa. ¿Dónde estoy siendo yo competitivo? En un mundo de hablar de resonancia magnética, en una red social como es YouTube, y además en castellano, porque no había alguien que estuviera haciendo eso. Ahora mismo voy por 600 y pico mil visitas en 5 o 6 vídeos que hablo, y lo he centrado todo en la claustrofobia a través de las pruebas de radiología y de TAC. Pero además, esto ya no tiene mucho que ver ya, porque estoy avanzando. Hay otro proyecto de oncología digital con el cual estoy como Manolo Bayona, pero me he pasado. Voy a pasar directamente. Estos son la narrativa digital para pacientes y se descubren un mogollón de cosas. Resulta que adquiero, bueno, Virginia sabe de dónde viene la historia, adquiero una Gear 360, que es una cámara inmersiva que tú obtienes una imagen esférica y se me ocurre ir a un congreso donde la coloco en resonancia magnética. Al ser partner de YouTube, me permite ver un mapa de calor, que es donde, a través de una tecnología que se llama Tracking Eyes, me permite ver dónde el paciente o la gente que está viendo esto, el vídeo, centra su mirada. Y ahora lo vais a ver. Esta es, por ejemplo, pues el vídeo que hago. A ver si se activa. ¿Le puedes dar tú al este? O con el ratón, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque veo que hay mucha información y me demandan información. Y digo, bueno, pues voy a hacer una cosa. Os voy a poner en vuestra cabeza los ojos vuestros donde estáis en la resonancia magnética. Clica encima, porfa. Antes ha funcionado. Dale 2 veces. Ahí está. Y hago esto. Y no solamente cuento de qué va la resonancia magnética, sino que hago que esa persona se sitúe en el cabecero de la resonancia magnética. Así de fácil. Utilizo otra red social, luego la divulgo por otros canales que tengo por ahí de Facebook y esto. Y además puede navegar. El paciente puede girar su móvil o puede girar su pantalla y lo puede hacer. Es tecnología inmersiva, es foto inmersiva. Y luego, el siguiente, no te pases tanto. Ahí. Y este es el mapa de calor que me permite YouTube también. Y me permite ver dónde el paciente está sentado a través de una tecnología que es Tracking Eyes, que se está utilizando en las páginas web. ¿Vosotros me habéis preguntado por qué las páginas web casi todas tienen la misma estructura? Muy parecida. Porque se estudia con realidad virtual. ¿Por qué nos fijamos en los titulares? ¿Por qué se pone la publicidad en un sitio? Aproximadamente todo esto está parecido. Si sirve mucho para venta de negocio, si sirve mucho para consulta informativa, todo eso se estudia. Tecnología llama a la tecnología. Y ese es el mapa de calor. ¿Le puedes activar 2 veces? Ya estoy a punto de terminar. Vale, esto es el mismo vídeo de antes y donde más líneas oscuras hay, más rojas, es el mapa de calor. Y detecto que además de la conversación del paciente, ellos se fijan en los bordes, ahora lo vais a ver. En el fondo, en el principio y en el final. Y en los bordes donde tienen la sensación de atrapamiento. Al final estoy hablando de claustrofobia. Y esto me está llevando a hacer más investigación. No hay una solución de realidad virtual donde ex profeso en un servicio de radiología el paciente pueda hacer una inmersión previa para saber si tiene o no tiene claustrofobia. Porque una de las cosas que investigo dentro de las redes sociales, y os invito a que cuando compartáis, y esto es lo que iba a la conclusión, porque ya voy a terminar, si no me mata Manolo. La conclusión es que hay que salir al mundo del marketing digital. Está para eso, está para medir el impacto comportativo de lo que estamos publicando, tanto con profesionales como con pacientes. Los pacientes dicen que tienen claustrofobia. ¿Y si no es claustrofobia? Si le están poniendo un nombre a un miedo del diagnóstico. Y sin embargo, los profesionales de radiología, llega el paciente y dice, yo es que tengo claustrofobia. Otro. Y no le hacemos la prueba. Y no le preguntamos. Y sin embargo, en las redes sociales, en las conversaciones, te están diciendo, yo no tengo claustrofobia, pero tengo miedo a que alguien no me deje de hablar. O tengo miedo a que eso dure demasiado.
o tengo miedo a que se rompa la resonancia. Una resonancia es uno de los lugares más seguros que hay en un hospital, en caso de terremoto, catástrofe, no se puede romper. Esa forma de preguntarse cosas a través de irse al marketing digital hace que cuando tú estés en redes sociales, a través de la competencia digital y el filtro de información, creo que te irá mucho mejor la cosa. Y yo creo que ya he terminado. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, además de datos, además de conversaciones, ya sabemos que además el calor, a través de salud y redes sociales. Bueno, yo si me permiten terminar la mesa para dar lugar a conversación con las preguntas que quieran hacer, apuntar solamente un par de cosas. Primero, que las redes sociales son redes humanas y que ahí está el ser humano en toda su dimensión, desde la reacción brutal a una fake news, al conocimiento y a las conexiones que se puedan establecer, que el problema yo creo que no está en la red ni en los datos, sino en el uso que se haga de la red y de los datos, y que sería necesario que a todos los niveles, macro, micro y meso, existiera un código ético que nos permitiera garantizar el uso que se hace de cualquiera de estos elementos en la red. Y ahí tenemos que estar comprometidos los sanitarios, pues como si de un acto clínico se tratara más a la hora de abordar un proceso en red. Y creo que para terminar la mesa de salud, redes sociales y transformación, yo diría que necesitamos un motor de cambio dentro de las organizaciones sanitarias, dentro de la gerencia que yo dirijo integrada, es evidente, pero en las demás pienso que ocurrirá lo mismo. Creo que hacen falta tres cosas fundamentales. Primero, disponer de herramientas que nos permitan hacer cosas. Herramientas útiles para los profesionales y para los pacientes, que es el primer enganche. Segundo, hace falta que en las organizaciones haya formación de los profesionales y de los pacientes para el uso de estas herramientas. Eso es fundamental. Y tercero, en salud tenemos que ser capaces de que prevalezca el componente humano, la humanización. Yo creo que esto no le quita nada el uso de redes, ni la tecnología, ni nada a nuestros procesos clínicos, pero es necesario que nos volquemos en la humanización y en un código ético para trabajar. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final y ahora, si les parece, damos turno de palabra a ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí. Bueno, mi pregunta va para los cuatro presentes de la charla. Tanto en el ámbito de gerencia como en parte del personal de enfermería o como el parte del personal de medicina, ¿cuál creen que es el valor más importante que el paciente está buscando ahora? Tal vez la conexión con una red social, tal vez tener un blog que sea más humano, o tal vez que estén buscando que sea un tratamiento que sea más inmersivo, o que el paciente está buscando que simplemente, desde la parte de dirección, que simplemente se abaraten los costos, por así decirlo. ¿Cuál creen que es lo que ahora mismo ustedes consideran que el paciente está buscando en esa información? ¿Decimos 2 palabras por cada uno, vale, para no enrollarnos? Pues mira, al hilo de esto, hace 2 días precisamente, como he comentado en mi intervención, se ha realizado el primer encuentro de pacientes blogueros y ha sido un encuentro que se ha hecho tanto presencial, con más de 200 asistentes, todos pacientes, todos los ponentes pacientes, y se ha hecho también a través de la red. Hemos realizado un Twitch chat donde todos participaban a través del hashtag, por eso es tan importante la narrativa y comunicar a través de una etiqueta común. Y todos, y yo estuve detrás de ese hashtag leyendo todos y cada una de esas opiniones de personas, de pacientes reales, comentando sobre su enfermedad, cada uno comentaba una cosa. En realidad, todos decían lo mismo, necesitan apoyo emocional, sentirse escuchados, que se escuche su voz realmente, porque mucho hablar de poner el paciente en el centro, pero no se le tiene en cuenta. Y luego buscan y necesitan ese rigor de información, porque esto está infosicado de información, le llega información por todo tipo y no todo el mundo sabe distinguir una web fiable, una noticia fiable. Tiene que haber mucho rigor periodístico de la salud también, es decir, es responsabilidad de todas las personas que nos dedicamos a trabajar con la salud, es decir, la persona que quiere rigor de información,
que se le aporte y se le receten links fiables de salud, y ese apoyo emocional es fundamental. Bueno, perfecto, gracias. 2 palabras ampliadas. Miguel Ángel. Tengo aquí un cuadro que como no me ha dejado ponerlo. ¿Dos palabras? Te digo 2 palabras. Venga, Virginia, 2 palabras. Pienso que las 2 palabras importantes serían confianza y humanización. Ser capaces de que la gente vea que tú eres alguien confiable y que eres alguien humano. Y para mí esos son los 2 pilares. Manolo, es que como tú y yo estamos metidos en ese proyecto que se llama Oncología Digital, creo que eso puede darte respuesta a ti y a muchos de por qué los pacientes están buscando información en redes sociales, que eso no lo he podido comentar porque me he pasado, ahora me tiro de un balcón, pero que eso es un cuadro que expresa las 4 fases de los 8 niveles de afrontamiento de la información en el mundo oncológico, y estamos en ese proyecto de ir a asociaciones de pacientes, preguntarles de una manera concreta y por qué buscan información en Internet. Si os fijáis, en el margen izquierdo arriba, la parte de aproximación cognitiva es donde ellos buscan realmente información, conciencia, pero luego está la creencia. Y ahí verás que te están diciendo que buscan información porque el médico no tiene tiempo de atenderle, porque codifica la información, lo he contado antes, porque no se enteran. Gracias. No se enteran, y como no se enteran, van a Google y buscan. Así, claro. Bueno, mis 2 palabras son humanización y conexión. No, lo que el paciente necesita es ese trato humano que le da seguridad y esa conexión que hace que se comunique con el profesional que le está atendiendo, o con el hospital o con el centro. ¿Más preguntas? Sí. Ya siento preguntar otra vez, pero bueno, ya que he pagado, aprovecho a preguntar. En mi caso, nosotros desde la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva sí que intentamos llevar estrategias pues para rebatir el caso de los antivacunas y los mitos en salud, pero yo siempre me doy cuenta que nuestra estrategia desde parte de los profesionales sanitarios, que yo no soy especialmente activo, pero mis compañeros lo son, que intentan revocar y rebatir todo ese tipo de cosas, es reactiva. ¿Cuál podría ser una estrategia proactiva? Es decir, que pudiéramos anticiparnos a estos bulos o de alguna forma pudiéramos identificar cuáles son los potenciales bulos que van a ponerse de moda en cuanto a pseudociencias o terapias alternativas de estas que se ponen de moda de repente. ¿Cuál podría ser una estrategia para poder afrontarlas rápido y no tener un papel más tipo padre, no de que ya ha pasado y entonces echamos la bronca, sino más bien cortar por lo sano rápido con este tipo de informaciones falsas? ¿Qué opináis vosotros? Yo he sufrido en carne propia la fake news, ¿vale? Y la experiencia me ha enseñado que hay que responder, que hay que ser reactivo. Si no puede ser proactivo, al menos reactivo. Pero hay mucho miedo en esto. Yo por decir, en mi opinión, yo creo que qué mejor que su profesional de salud de referencia fuera esa fuente fiable de información. Es decir, si esa información viniera desde un canal de comunicación común, desde una organización, viene a ser el centro de salud, el mismo hospital suyo de referencia, pero reflexionemos. Todos los centros de salud, organizaciones hospitalarias de este país tienen una página web con toda la información que se anticipe, que comuniquen esas noticias. ¿Están a redes activas respondiendo a esa necesidad de información del ciudadano? La respuesta es no. Lo estamos haciendo los profesionales pues por libre, porque mi organización pues es decir, tampoco me lo facilita. Se trata de facilitar. Si tenemos una página web potente, un hospital con esa información donde el ciudadano tenga ese área suya, que nos anticipemos y comuniquemos a través de ahí, tenemos mucho que mejorar la comunicación en todos los sentidos, de persona a persona, pero también en los canales digitales. Y así sería una fuente fiable que se anticipa. No obstante, si la información está argumentada y se basa en el conocimiento, puede tener un valor 10. Pero si lo que hay es mucho reptiliano, que lo que quiere es machacar, le da igual, porque va a seguir machacando. Aunque tengas el dato y aunque esté la información en la página web, puede ser útil o puede no serlo. Claro, yo me refería más a una estrategia tipo, se me ocurre marketing por ponerle un nombre, ¿no? De decir, voy a
prevenir el hecho de que alguien me diga que la vacuna causa... Comunicación. Sí. Comunicación. Bueno, y un comentario, por si alguien de Osakidetza, que esto es muy interesante, pero que las redes sociales, por ejemplo, en Osakidetza, están capadas. Es decir, que tendría que ser una cuestión de cada uno con su móvil, ¿no? En todas partes están capadas, pero todos tenemos estrategias para poder utilizarlas. Y además de todo esto, lo utilizamos en nuestro tiempo en el que tampoco está en mi turno asistencial. Es decir, ahí vamos, ¿no? Claro que están capaces, igual que en los ordenadores, porque no tenemos ese escritorio como con recursos. Fíjate que fácil, un Simbalú ahí con tus enlaces fiables, tus cosas bien hechas. Eso, para mí es un sueño esto, que se pudiera hacer, ¿no? Pues ya estamos peleando desde abajo, empujando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, al fondo, por favor. Buenos días a todos. Yo quería hacer una pregunta un poco a los cuatro. Yo en mi trabajo, trabajo como administrativo de atención primaria y aparte me dedico en mi tiempo libre a hacer cosas de community manager. Cuando yo empecé en atención primaria y empecé con todo esto de la salud digital, mis compañeros me miraban como el bicho raro del trabajo. Era el raro, el que quería hacer algo diferente. Por la experiencia que tengo de hace algo más de 10 años, lo que me estoy encontrando es que, sobre todo el personal sanitario, no hablo del no sanitario, pero el personal sanitario sigue hablando en los últimos años habla mucho de salud comunitaria, del empoderamiento del paciente, pero hay muy pocos profesionales que se atreven a dar el paso. ¿Por qué creéis que es? ¿Es porque se tiene miedo a perder el control sobre el cupo? Es decir, el cupo es del médico y de la enfermera y solo él tiene que tener el poder, o ella. ¿Es porque a alguien se le acaba el chiringuito o el negocio? Me gustaría saber vuestra opinión. Gracias. ¿Empieza Miguel Ángel? Ah, bueno, Virginia, no, da igual. Es que he dicho a los cuatro. No sé si quieres, empiezo yo. Yo pienso que venimos de una cultura paternalista. El médico estaba situado aquí y el paciente estaba aquí. Y eso es lo que nos han enseñado en la facultad. Nosotros tenemos el conocimiento y los pacientes obedecen. Entonces tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que trabajar en paralelo y de la mano. Y eso pues exige un esfuerzo y exige muchas cosas, ¿no? Cambiar el paradigma totalmente. Y en eso estamos algunos, por lo menos. Gracias por la pregunta, Ricardo, y por venir también. Pues que te voy a contar que no sepa, ya me habrás escuchado decir en otros foros un poco en la línea de esto. Evidentemente yo también estoy de acuerdo con Virginia el tema del paternalismo, es decir, nadie quiere perder su parcela de poder y eso es así. Entonces tenemos que empezar a trabajar entre iguales. A mí es que lo de entre iguales es como, es mi libro, no es lo que yo creo firmemente, tenemos que trabajar de igual a igual y poniéndonos en ese sentido, pero también nos tienen que facilitar la organización en la que trabajemos, empresas, universidades, etcétera, etcétera, nos tienen que facilitar esto. Yo me he formado, he hecho todo esto por mi cuenta, a mí te facilitan, yo tengo que hacer cambio de turno, volverme loca para todo este tipo de cosas, tampoco te facilitan. Es decir, si hay un talento y un potencial en una organización, ¿por qué no se al menos se facilita? Yo no te estoy hablando de dinero, te hablo de facilitar en tema de hora, en tema de tiempo, de esfuerzo, al menos que se te vea compensado, porque si no te dedicas toda tu vida a ello, ¿no? Es decir, yo creo que tienen que haber todos los actores implicados, desde arriba, pero también desde abajo, que tiene que haber un interés. No todo el mundo está motivado igual, pero los que sí están, por lo menos dejarlos avanzar. Mira, yo en cualquier caso sí quiero felicitarte porque siendo administrativo de atención primaria estés desarrollando este trabajo. Probablemente el personal administrativo de los centros de salud y de los hospitales son ese personal que van por ahí y nunca están representando el papel principal, nunca son actores principales, ¿no? Sin embargo, yo creo que tienen una labor fundamental en un centro porque son la primera cara que el paciente ve y creo que son decisivos para establecer una buena relación de empatía y de confianza con los pacientes. En primaria hay algo fundamental que es el trabajo en equipo. Bueno, en el hospital igual, pero por tu ámbito quiero centrarme, ¿no? Y creo que no todas las demandas de servicio que acuden a atención primaria son para que las resuelva el médico. Un administrativo puede resolver una situación, una enfermera resuelve situaciones, una trabajadora social resuelve situaciones. La esencia está en que seamos capaces de trabajar en equipo y que dentro de la organización el paciente vaya a donde le corresponde, pero sin tener que llegar al final
porque la respuesta puede encontrarla en otro sitio, ¿no? Y creo que ahí es fundamental que el personal que trabaja en un centro trabaje en equipo y que cada uno haga sus tareas, pero además que seamos capaces de entender que es que ha cambiado mucho el panorama, que es que no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos hace 30 años. Es que tenemos que reinventarnos en nuestro puesto de trabajo cada uno. Y yo creo que esa toma de conciencia de necesidad de cambiar en un mundo que cambia tan poco como es el mundo sanitario, es muy complicado. Y los sanitarios tenemos que entender que esto ha cambiado y que cada día cambia y que tenemos que hacer otro papel y que podemos resolver las cosas de otra manera. Pero cuesta mucho trabajo. Y además es muy complicado porque tenemos muchos agentes sociales de diferentes tipos que están alrededor y que están controlando el procedimiento, el A, B y C. Y por lo tanto, no es fácil lo que planteas y creo que desde abajo hacia arriba tendría más fuerza que desde arriba hacia abajo. Porque desde arriba hacia abajo cualquier cambio rápidamente viene el hacha que lo corta. Yo no sé si de alguna forma te estaba refiriendo también al tema de la gestión de redes sociales desde el punto de vista corporativo o de institucional, algo así. Bueno, también porque en la mayoría de los casos con los que me he encontrado o centros para los que he trabajado asesorando y demás, me encuentro que no existe una estrategia a nivel de medios sociales, no existe un objetivo claro a la hora de desarrollar una web, no se sabe qué contenidos poner. Sí existe el objetivo es decir lo buenos que somos. Está claro, porque claro, es un objetivo y aquí está mi amiga Nekane y yo lo digo, no tengo ningún problema. El gran error de llevar las redes sociales sanitarias actual es que lo llevan periodistas que no saben conectar con los pacientes porque hacen el tweet o hacen el post, pero no escuchan la conversación y no saben, porque no son sanitarios, responder a las necesidades del paciente o del usuario de ese sistema o de ese hospital. Así de claro, están publicando lo que dice el consejero, lo que dice el director gerente del hospital, está haciendo información corporativa, pero así lo que dice el gerente, seguro que no. Eso es así. Eso es así. Lo ideal sería profesionales sanitarios especializados en competencia digital para redes sociales que tuvieran un perfil también periodístico, informativo, pero que supieran estar atentos a la respuesta, porque entienden al paciente, porque son los que le abren la puerta. Bueno, el mundo de la comunicación es complejo y cada uno lo entiende desde el lado en el que está, ¿no? Yo creo que la información suele ser siempre interesada, la comunicación suele estar mediatizada y las conexiones no son siempre equitativas para todo el mundo. De manera que articular esas tres cosas es complicado, ¿no? Siempre tendremos la comunicación para echarle la culpa de las cosas. Y habrá que mejorar, pero tanto el que dice como el que recibe, ¿no? Ahí tenemos un trabajo a medias. De todas maneras, es una suerte que haya gerentes porque siempre se llevan la culpa de los problemas. Si no, el sistema sanitario lo tendría complicado con máster y sin máster. Perdón. Pero bueno, por terminar un poquito así, que nos vamos a comer ahora. Hay una pregunta aquí, Manolo. Hay una pregunta aquí. Sí. Buenas tardes, John, estudiante de Salud Pública. Quisiera consultarles si... Bueno, la pregunta como tal es, ¿en qué eslabones o eslabón del proceso comunicativo consideran que es mejorable de cara de los profesionales de la salud y por qué? ¿En redes sociales? Sí, a la hora de transmitir información. ¿En qué momento creen ustedes que cometemos algún error o fallamos y por qué? ¿En cuántas palabras? Bueno, ¿es para todo o para...? Primero la red social que se usa, porque Facebook es mucho más accesible y se puede descodificar más. De hecho, Facebook, por ejemplo, está creciendo por la parte de arriba. Mi madre ha entrado en Facebook hace un año porque encuentra compañía. Y los jóvenes se están yendo a Instagram y Twitter se está quedando ahí entre medias, ¿no? Y LinkedIn ya sabemos que es profesional. Primero la red social y luego el mensaje. Lo dije antes, descodificar el mensaje. Es que seguimos codificando mucho la información cuando nos comunicamos. Esa es mi posición. Yo pienso que hay que tener un plan de comunicación y elaborarlo, es decir, hay que tener una estrategia
No es lo mismo comunicar en Facebook, en Instagram, que en Twitter. A nivel, claro, yo siempre voy a hablar a nivel de los pacientes porque es que yo trabajo para los pacientes. ¿Y qué dicen los pacientes en la red? Somos menos los profesionales que estamos en la red. Ellos nos ganan por mayoría. Hay más conversación entre ellos, sobre todo en Facebook, sobre todo. En Instagram está empezando mucho a crecer. En Twitter hay más profesionales de salud, más organizaciones, más empresas, es otro tipo de canal, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber un compromiso y que esto todos tomen su parte de responsabilidad. Es decir, los pacientes que van a decir los profesionales que diremos que la organización, que tal, cada uno va a ver esa falta y de actividad, ¿no? Hay que saber moverse muy bien por estas redes y aprender es que hay que saber usarlas, en realidad. Entonces el compromiso tiene que ser de todo, de todas las personas implicadas un poco en esto, igualmente, ¿no? Bravo tú por estudiante, de verdad, me encanta que haya estudiantes aquí, sobre todo de salud pública, que es un ámbito súper potente en el que se pueden hacer millones de cosas y sobre todo a nivel preventivo, de lo que antes hablaba el compañero, ¿no? Utilizar esos canales que tenemos en esta exposición para llegar, de lo que se trata es de llegar a la persona a través del canal donde mayor facilidad tengamos, ¿no? Usémosla. Yo creo que hay que entender el ecosistema en el que estamos y bueno, pues investigar y conocer cómo funciona cada red. Eso exige una competencia y luego saber cómo te tienes que comunicar en cada red. Bueno, lo han dicho ya mis compañeros. Y en función de eso, pues intentar que el mensaje pues tenga su impacto. Y eso lo aprendes pues ensayo-error, como en todo en la vida. Pero sobre todo entender bien cómo funciona el ecosistema de las redes sociales. Creo que el quid de la cuestión está ahí. Pero probablemente el médico o la enfermera que comunica por redes sociales es la misma que comunica en la consulta en el tú a tú. Y el que en la consulta no comunica o delega la comunicación, pues tampoco va a estar en redes sociales. Es decir, es un proceso en el que tenemos que tomar conciencia de que si hay comunicación, tenemos más posibilidades de conectar con los pacientes y de llegar a soluciones, y de que haya adherencia terapéutica y de que haya todo. Y que si no hay comunicación, tenemos un problema. Y eso vale para las redes sociales como canal, que están dominando ahora mismo este universo, pero vale para la consulta, vale para el servicio de información y vale para el que escribe en un periódico. ¿Alguna pregunta más? Poned diabetes con hashtag en vuestro Twitter. A ver lo que pasa. Si es que tienen Twitter. Bueno, hoy estamos con... Pero a lo mejor hace falta caso práctico, poner hashtag diabetes. Hoy estamos con el hashtag... Fijaros lo que pasa. Donostia. Simplemente. Empezad por ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada la mesa. Yo espero que haya sido del interés de todos y seguimos aprendiendo para vernos el año que viene, a ver si ha mejorado la comunicación y a ver de qué manera datos, conversaciones e incluso calor influyen en los procesos asistenciales. Muchas gracias.